Buenas tardes, señores estudiantes. El tema que vamos a ver el día de hoy es la estructura de párrafos. Ustedes saben que siempre empezamos con una frase de motivación. Por favor, lea, señorita Wendy Narváez. Para ser el mejor y alcanzar tus metas, solo hay un camino: estudiar y prepararte para Los retos de la vida. Ya, gracias. Entonces, esta frase, ¿qué nos quiere decir? Esta frase siempre debemos esforzarnos, ¿no? Por ser el mejor, tratar de alcanzar nuestras metas propuestas y para ello tenemos que estudiar mucho, ¿sí? Para alcanzar nuestras metas. Bien. Entonces el tema, como les mencioné anteriormente, es la estructura de párrafos. Sí, aquí ustedes ven una imagen, aquí hay algunos párrafos en este libro. El objetivo de la clase de hoy es conocer la estructura de los párrafos de problema-solución y su utilización en los diversos textos. Entonces, ¿qué será la estructura de párrafos? Por favor, ayúdeme con la lectura, señorita Chávez Diana. La estructura del párrafo es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí, armónicamente y en torno a una idea central. Forma. Está constituido por un conjunto de oraciones unidas entre sí, gracias a los elementos, conectores y signos de puntuación. Ya, gracias, señorita. Entonces, ¿qué nos quiere decir la estructura de párrafos? Ahí nos indica que es el conjunto de palabras, ¿sí? Y oraciones de manera lógica. Entonces, aquí en la estructura de párrafos son ideas, ¿no? Son ideas de una idea principal. Hay ideas de una o más ideas secundarias, ¿sí? De la idea principal se sacan las ideas secundarias, ¿sí? Es donde se comprende el mensaje central de la idea principal, es donde se saca el mensaje central. La forma dice que está constituido por un conjunto de oraciones, ¿sí? Está relacionado entre sí. ¿Qué nos dicen las características del párrafo? Tenemos tres: oración principal o tema, oraciones secundarias y tamaños. La oración principal o tema, ¿qué nos indica? Lea, por favor, señor Yagual. La oración principal o tema Sí, es el que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. En ella indica el tema o los aspectos que trata el párrafo. ya, gracias, joven. Entonces, la oración principal o tema, ¿sí? Es aquella que expresa la idea principal. O sea, viene el primer párrafo, es donde se centra, chicos, la idea central del tema, ¿sí? Oraciones secundarias, lea, por favor, señorita Cortés Dayana. Oraciones secundarias. Complementan o amplían lo enunciado en la oración principal o forman el resto del párrafo. Debe hacer continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos. Ya, gracias, señorita. Entonces, las oraciones secundarias es el complemento de la oración principal, ¿sí? Una vez que nosotros ya tengamos el primer párrafo que viene a ser el principal, ¿no? En donde se saca la idea central, complementamos con las ideas secundarias que vendrían a ser los siguientes párrafos. Ya. La siguiente característica del párrafo, el tamaño. Lea, por favor, señorita. A ver,
Señorita. Joven Ogonaga David, lea por favor. El tamaño de la extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que debe redactar. Se recomienda una extensión mínima de 4 una extensión mínima de 4 y máxima de 14 renglones. Un párrafo demasiado largo para fastidia al lector y representa dignidad. Ya, gracias, joven. Entonces, el tamaño. ¿Qué quiere decir el tamaño? La extensión del párrafo, ¿no? Cada párrafo, chicos, un párrafo le separa el punto aparte. Sí, se recomienda, nos dice aquí, una extensión mínima de 4 y máxima de 14 renglones. ¿Por qué? Porque después, cuando es demasiados párrafos, es fastidioso, nos dice, ¿no? Para el lector, ¿sí? Entonces, chicos, hemos visto qué es el párrafo, ¿no? ¿Cuál es su forma? Y los 3 puntos de las características del párrafo. El primer punto era oración principal o tema. El segundo punto, oraciones secundarias. Y como tercer punto tenemos el tamaño. A continuación vamos a ver los ejemplos. Ya. En el primer ejemplo, ¿sí? Aquí, ¿cuántos párrafos está en este ejemplo? A ver, yo le voy a ayudar en este ejemplo. A ver, aquí está un párrafo, ¿sí ven? Está un párrafo donde se indica el punto aparte. Y acá, en lo que está pintado de color celeste, indica el segundo párrafo, ¿sí? ¿Por qué están 2 párrafos? Porque el párrafo le separa siempre, acuérdense, el punto seguido, no, sino el punto aparte. Por ejemplo, aquí donde usted ve, aquí donde dice herramientas informáticas. Aquí sí observa que está un punto seguido, luego sigue el segundo recoge. ¿Sí observa? Aquí donde observa, aquí no le separa el párrafo, sino siempre le va a separar del punto aparte. Entonces, aquí, ¿cuántos párrafos tenemos? Tenemos un párrafo y 2 párrafos. Sí, vamos con el segundo ejemplo. Sí, si ve aquí en el primer párrafo está el punto aparte, de igual forma en el segundo párrafo está el punto aparte y en el tercer párrafo. ¿Cuántos párrafos tenemos aquí? 3. Ya, sí, muy bien. Aquí tenemos 3 párrafos. A ver, ¿me ayuda con la lectura, por favor, señorita Dayana Cortés? Va a leer el primer párrafo. A ver, lea, por favor. Una casa es una construcción creada para que sea habilitada. Este término se usa comunicantemente para hablar de aquellos edificios de un número variable de pisos, con puertas, ventanas, baños y demás instalaciones, y que están destinados para ser habilitados por una familia. Ya, gracias. Entonces aquí la señorita Cortés Dayana nos acabó de leer el primer párrafo, ¿sí? Porque le separa el punto aparte. Vamos con el segundo párrafo. Lea, por favor, señorita Ceballos Isabel. Una casa es diferente a un departamento, pues estos últimos pertenecen a una construcción mayor a ellos y comparten espacio con otros de su misma forma. Las casas son unidades individuales. Ya, gracias, señorita. Entonces, la señorita Ceballos Isabel nos acabó de leer el segundo párrafo. A ver, lea, joven Joel Yagual, el tercer párrafo. El objetivo principal de las casas es dar abrigo y protección a un núcleo familiar de todas las adversidades que pueden presentar. El ambiente, los materiales con los que se construye una casa son variables
al igual que los ambientes que pueda poseer esta. El tamaño de las casas está condicionado por el poder adquisitivo del propietario y por sus gustos. Ya, entonces aquí igual nos acabó de leer el joven Joel Yaguar el tercer párrafo, ¿no? Aquí tenemos 3 párrafos. Ya, vamos con el último ejemplo. De igual forma, aquí vemos párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Usted ya sabe que cada párrafo le separa el punto aparte, ¿sí? No el punto seguido. A ver, me ayuda con la lectura del primer párrafo, Pérez Gabriel. Del primer párrafo. Sí, el primer párrafo. Una casa es una construcción creada para que sea habilitada. Este término se usa comúnmente para hablar de aquellos edificios de un número variable de pisos con puertas, ventanas, baños y además instalaciones que están destinados a ser habitados por una familia. Ya, gracias, joven. Entonces, asimismo, el joven Gabriel nos ayudó a leer el primer párrafo, ¿no? Vamos con el segundo párrafo. Ayúdenme, por favor, con la lectura. San Martín Anthony. Una casa es diferente a un departamento, pues estos últimos pertenecen a una construcción mayor a ellos y comparten espacios con otros de sus mismas formas. Las cosas son unidades y individuales. Ya, gracias, joven. Entonces, el joven Anthony San Martín nos ayudó con la lectura del segundo párrafo. Y por último, tenemos el tercer párrafo. Por favor, lea Carillo John. Carillo John, lea por favor. El objetivo principal de las casas es dar abrigo y protección a un núcleo familiar de todas las adversidades que pueden presentar el ambiente. Los materiales con los que se construye una casa son variables, al igual que los ambientes que pueden tener hasta el tamaño de las casas. Ya, gracias, joven. Entonces, asimismo, el joven Carillo John nos ayudó con la lectura del tercer párrafo, ¿no? Entonces, aquí tenemos primero, segundo y tercer párrafo. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, a ver, vamos con las preguntas. ¿Qué entiende por la estructura del párrafo? A ver, alguien que me ayude. Ideas de una idea principal. Ya, Isabel Ceballos. Está construido por un conjunto de oraciones integradas entre siglas. Ya, joven. Es un conjunto de palabras y oraciones. Ya, señorita de la Torre. Ya verán. Está un punto Ceballos dice. Listen. De la Torre y Ogoná. Listen. A ver, en este momento no, por favor, yo después ya les pongo en la lista. Ingresan después de 20 minutos, chicos. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué más era el párrafo? Dicen el párrafo es una manera lógica relacionada entre sí armónicamente. A ver, ya le pongo al joven Valencia. Ya. Y por último, ¿cuáles son las 3 características del párrafo? Característica principal. Oración principal o tema, oración secundaria y tema. Ya, a ver, en este momento no me va a participar Ceballos, ni de la Torre, ni Ogonaga, ni Valencia. Los que no han participado, a ver, ¿cuáles serán? Ya dicen. Ya, a ver, cuéntame. Oración principal o tema, oraciones secundarias y tamaño. Ya, señorita Wendy. Wendy. Narváez. Ya. Entonces, chicos,
El día de hoy hemos visto la estructura de párrafos, ¿sí? La estructura de párrafos, como les indiqué, son ideas, ¿sí? De una idea principal, la idea principal vendría a ser el primer párrafo, ¿no? Y de esta idea principal es donde se saca la idea central y luego irían los siguientes párrafos que vendrían a ser las ideas secundarias, ¿sí? De igual forma hemos visto la forma, ¿no? Que está relacionado por un conjunto de oraciones o unidades entre sí. Las características del párrafo, ¿no? Son 3. Oración principal o tema, oraciones secundarias y el tamaño. De igual forma, hemos visto 3 ejemplos, ¿no? Ya sabe que en este ejemplo hay 2 párrafos. En este segundo ejemplo, 3 párrafos. Y en este último ejemplo, igual hay 3 párrafos, ¿sí? Para terminar la clase, vamos a hacer un ejercicio interactivo. Les voy a compartir, por favor, en link, ¿sí? Voy a pausar la grabación. Bueno, chicos, me despido. Que tengan una bonita tarde. Cuídense y ya saben que cuando tengan que salir, tienen que salir con todas las medidas de bioseguridad. Chao, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. No olviden. Gracias, Licen. Hasta luego. Hacer las actividades, ¿no? Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Licen. Chao. No.